34, fracción cuarta de la Ley del Congreso del Estado, se le solicita guardar silencio. Honorable Asamblea, la Comisión Permanente de Sesión Extraordinaria, celebrada el día 17 de agosto del presente año, convocó al Pleno del Congreso del Estado a su segundo periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional de esta 69ª legislatura. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo un quórum de 35 diputadas y diputados, se abre la sesión de periodo extraordinario. Solicito a la Honorable Asamblea y al público presente ponerse de pie para inaugurar el segundo periodo extraordinario de sesiones. Honorable Asamblea, siendo las 13:03 del día 18 de agosto del año 2026, la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, fracción primera de la Constitución Política Local, declara inaugurado el segundo periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional de esta 69ª legislatura. Solicito a la Honorable Asamblea y al público presente tomar asiento. Quiero darles la más cordial bienvenida a la licenciada Carla Velasco Canter y a la licenciada Emilia Sánchez Lazo Zapoteco, quienes vienen en representación del licenciado Eduardo Estrada Molina, director general del CRIT Chiapas. Bienvenidas. Así también doy la más cordial bienvenida a Maximiliano Nandayapa Ruiz, un niño de 9 años de edad, quien obtuvo el primer lugar en el concurso internacional Aloha Mental Arithmetic Category Tiny 4, llevada a cabo en la ciudad de Panamá, y a Héctor Díaz Zúñiga, de 9 años de edad, quien ganó la Grand Champion de Mental Arithmetic en la categoría Tiny 3. Muchas felicidades, campeones. Y por supuesto, damos una gran felicitación por motivo de su cumpleaños al diputado Abundio Peregrino García. Muchas felicidades, diputado. Larga vida, diputado Abundio. Muchas felicidades. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley del Congreso del Estado, solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares de lectura la convocatoria del periodo extraordinario de sesiones. Con gusto, diputada presidenta. Diputadas y diputados integrantes de la 69ª legislatura constitucional del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Por medio de la presente y en ejercicio de la facultad conferida por los artículos 47, párrafo tercero, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 91 de la Ley de Desarrollo Constitucional del Congreso del Estado,
La Comisión Permanente en sesión extraordinaria celebrada con fecha 17 de agosto del año 2026 acordó convocar el segundo periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional para llevarse a cabo el día martes 18 de agosto del año en curso a las 12 horas en el recinto oficial de esta legislatura, con el objeto de dar trámite legislativo a los siguientes puntos. Primero, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Postulación de la Medalla Miguel Álvarez del Toro, mediante el cual propone otorgar la referida presea al biólogo Carlos Alberto Guichard Romero. Segundo, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción cuarta del artículo 48 de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas. Tercero, lectura, discusión y votación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al artículo 103 de la Ley de Medios de Impugnación en materia política electoral del Estado de Chiapas, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Cuarto, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo a la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas a celebrar con el Instituto Mexicano del Seguro Social convenio de incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social de las personas trabajadoras de confianza a su servicio y se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado para que suscriba el referido convenio y sea considerado como garante solidario con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, al pago de las cuotas obrero-patronales que se deriven de su suscripción. En espera de contar con su puntual asistencia, reitero mis distinguidas consideraciones. Atentamente por la Comisión Permanente, diputada presidenta Alejandra Gómez Mendoza. Está leída la convocatoria, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Honorable Asamblea. La Comisión de Postulación de la Medalla Miguel Álvarez del Toro presenta dictamen mediante el cual propone otorgar la referida presea al biólogo Carlos Alberto Guichard Romero, por lo que solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina de los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputada presidenta. Dictamen. Resolutivo primero. Se otorga la medalla Miguel Álvarez del Toro al biólogo Carlos Alberto Guichard Romero como reconocimiento a su eminente trayectoria profesional en la docencia e investigación científica y su compromiso con la conservación de la biodiversidad y su permanente contribución a la formación de una cultura ambiental. Resolutivo segundo. El Honorable Congreso del Estado de Chiapas celebra sesión solemne el día 23 de agosto del 2026 con el objeto que el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador del Estado de Chiapas, imponga la medalla Miguel Álvarez del Toro al biólogo Carlos Alberto Guichard Romero. Resolutivo tercero. Notifíquese al merecedor de la medalla Miguel Álvarez del Toro y al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos procedentes. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos las diputadas presentes de la Comisión de Postulación de la Medalla Miguel Álvarez del Toro de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 6 días del mes de agosto del 2026. Atentamente, por la Comisión de Postulación de la Medalla Miguel Álvarez del Toro, diputada Valeria Santiago Barrientos, diputada Giovanni Marisela Ibarra Gallardo, diputada Erika Paola Mendoza Saldaña, diputada Getsemaní Moreno Martínez, diputada Ana María Solís Ruiz,
diputada Selene Josefina Sánchez Cruz, diputada Rosalinda López Sánchez. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano o de viva voz. ¿En qué sentido, diputada Valeria? Con fundamento en el artículo 187 de Ley del Congreso del Estado, se concede el uso de la palabra a la diputada Valeria Santiago Barrientos, hasta por 5 minutos, para argumentar a favor del dictamen que se discute. Adelante, compañera diputada. Muy buenas tardes, con su venia, diputada presidenta. Le solicito poder extenderme un poquito más del tiempo asignado. De acuerdo, diputada. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación presentes y ciudadanía que nos sintoniza desde sus hogares. Hay personas que a lo largo de su vida dejan una huella profunda en el lugar al que decidieron servir, no porque hayan buscado reconocimiento, sino porque hicieron de su profesión una vocación y de esa vocación una causa. Hoy subo a esta tribuna a nombre de la Comisión de Postulación de la Medalla Miguel Álvarez del Toro para hablar precisamente de una de esas personas, del biólogo Carlos Alberto Guichard Romero. Y al hacerlo tiene un significado especial, porque esta distinción lleva el nombre de un hombre excepcional, don Miguel Álvarez del Toro, quien dedicó más de medio siglo al estudio y protección de la fauna de Chiapas y comprendió que conocer nuestra biodiversidad era también el primer paso para conservarla. Por eso, una medalla que lleva su nombre no puede entregarse solamente por una trayectoria extensa. Debe reconocer una vida que guarde correspondencia con esos valores. Y precisamente ahí se encuentra la razón de la propuesta que hoy presentamos. Carlos Alberto Guichard Romero estudió la licenciatura en Biología y la maestría en Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde sus primeros años profesionales, orientó su trabajo hacia el estudio de los vertebrados terrestres, la fauna silvestre y la conservación de la biodiversidad, hasta incorporarse en 1987 al Instituto de Historia Natural del Estado de Chiapas. Desde entonces, buena parte de su historia profesional ha caminado junto a una de las instituciones más emblemáticas de nuestro estado, el Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro. Y en esa institución no fue solamente testigo del paso del tiempo, participó en su transformación, impulsó proyectos de investigación, conservación y manejo de fauna, participó en procesos de modernización y entre 1999 y 2007 asumió la responsabilidad de dirigir al SOMAT, institución en la que continúa trabajando hasta nuestros días. Pero su labor nunca quedó encerrada dentro de los límites del zoológico. Carlos Alberto llevó su trabajo al territorio, a nuestras reservas, bosques y selvas. Ha participado en investigaciones y estrategias relacionadas con tortugas, cocodrilos, aves, anfibios y otras especies, así como en proyectos vinculados con espacios naturales tan importantes como el Ocote, la Encrucijada y el Triunfo. Su trayectoria también comprende la docencia, la investigación científica y la divulgación del conocimiento, porque conservar la biodiversidad no consiste solamente en admirarla, hay que conocerla,
hay que estudiarla, hay que salir al campo, entender sus amenazas y convertir ese conocimiento en acciones capaces de evitar que aquello que hoy existe termine siendo solamente una fotografía para las generaciones futuras. Además, existe una circunstancia que hace particularmente significativa la decisión que hoy está en nuestras manos. Carlos Alberto Guichard Romero conoció y trabajó junto a don Miguel Álvarez del Toro. Aprendió de él y compartió con aquella generación de naturalistas una manera de entender la conservación que después continuaría desarrollando durante décadas. En ese hecho existe una continuidad que difícilmente podríamos pasar por alto. Miguel Álvarez del Toro entendió que Chiapas poseía una riqueza natural extraordinaria y decidió dedicar su vida a conocerla y protegerla. Carlos Guichard recibió parte de ese legado y tomó una decisión que solamente puede demostrarse con el paso de los años: continuarlo. Y lo sigue haciendo después de décadas de servicio. Compañeras y compañeros legisladores, cuando hablamos de la biodiversidad de Chiapas, solemos hablar de especies, selvas, bosques y áreas naturales protegidas. Pero detrás de su conservación existen personas que han pasado días enteros en campo. Existen personas que han dedicado años a estudiar una especie y que entendieron que proteger nuestro patrimonio natural exige mucho más que pronunciar un discurso sobre él. Exige dedicarle una parte muy importante de su propia vida, y eso es precisamente lo que hoy estamos reconociendo. No estamos premiando un cargo, no estamos reconociendo un episodio aislado. Estamos reconociendo una trayectoria construida durante décadas, y quizás ahí se encuentre el significado más profundo de esta medalla. El mejor legado que puede dejar un maestro no consiste solamente en los libros que escribió, las instituciones que construyó o los reconocimientos que recibió. El verdadero legado ocurre cuando alguien continúa su obra, cuando el conocimiento pasa de una generación a otra, cuando la vocación permanece, cuando aquello que comenzó un hombre no termina con él. Miguel Álvarez del Toro sembró una manera de conocer, respetar y proteger la naturaleza de Chiapas. Carlos Alberto ha dedicado buena parte de su vida a cuidar esa siembra. Es por esto, compañeras y compañeros legisladores, que pido a ustedes su voto a favor del presente dictamen y que con ello reconozcamos la trayectoria del biólogo, del investigador, del maestro y del conservacionista, pero sobre todo reconozcamos al hombre que durante décadas decidió poner sus conocimientos, su trabajo y su pasión al servicio de Chiapas, porque reconocer a Carlos Alberto Guichard Romero también significa decirles a las nuevas generaciones que el conocimiento, la ciencia y la conservación importan, y que una vida dedicada a la defensa de la biodiversidad de Chiapas merece todo nuestro reconocimiento. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada Valeria. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Sí, ya. Sí.
Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina se sirve verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Con gusto, diputada presidenta. Se pregunta a la honorable asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Aprobado con 35 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Enhorabuena por el biólogo Carlos. Honorable Asamblea, la Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción cuarta del artículo 48 de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, por lo que solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputada presidenta. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción cuarta del artículo 48 de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de las diputadas y los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 17 días del mes de agosto del año 2026. Atentamente, por la Comisión de Hacienda del Honorable Congreso del Estado, diputada María Mandiola Totoricabuena, presidenta, diputado Mario Francisco Guillén Guillén, vicepresidente, diputado Javier Jiménez Jiménez, secretario, y diputado Rubén Antonio Suárez Quinca, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse por favor manifestarlo levantando la mano o de viva voz. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico y solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares se sirve verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Aprobado con 35 votos a favor. Córrase los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género presentan dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones al artículo 103 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Chiapas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Por lo que solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputada presidenta. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones al artículo 103 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral
del Estado de Chiapas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de las diputadas y los diputados presentes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 17 días del mes de agosto del 2026. Atentamente, por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género del Honorable Congreso del Estado, diputado Abundio Peregrino García, diputada Rosalinda López Sánchez, diputada Marcela Castillo Atristain, diputada Luz María Castillo Moreno, diputado Mario Francisco Guillén Guillén, diputada Maritza Molina Molina, diputado Rubén Antonio Suárez Quinca, diputada Andrea Negrón Sánchez, diputada Anevi Guadalupe Martínez Constantino, diputada Silvia Esther Argüello García. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguna de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano o de viva voz. ¿En qué sentido, diputada Marcela? Sí. ¿En qué sentido, diputada Faride? Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso del Estado, se concede el uso de la palabra a la diputada Marcela Castillo Atristain hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con la venia de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, público presente, público que nos ven en las redes sociales. Una elección que se gana violentando a una mujer no se gana, se invalida. Porque la violencia contra una mujer jamás puede convertirse en una estrategia para ganar una elección. Porque si para ganar una elección hay que violentar a una mujer, pierde la democracia. Les quiero compartir que con fecha 28 de mayo del 2026, su servidora y mi compañera diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, integrantes de esta legislatura, presentamos ante este Poder Legislativo la iniciativa de decreto que hoy se discute. La reforma al artículo 103 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Chiapas. Este trabajo se hizo en equipo, porque las cosas que verdaderamente trascienden se tienen que hacer con la voz de todas y de todos, porque el beneficio no es para una. Quiero agradecer profundamente a las mujeres en las cuales inspiramos lamentablemente durante su trayectoria en la vida pública esta iniciativa. A todas aquellas candidatas que han sufrido violencia política en razón de género y que no encontraron en el sistema jurídico una herramienta para poderse defender. Quiero agradecer con profundo cariño y especial afecto a nuestra amiga, la magistrada presidenta Magali Arellano Córdoba del Tribunal Electoral del Estado, a la doctora María Magdalena Vila Domínguez, consejera de la Judicatura en Chiapas,
a la Red de Chiapas por la Paridad Efectiva, Repare, al magistrado presidente del Poder Judicial, Juan Carlos Moreno Guillén, al Colectiva 50+1, a mis compañeras del diplomado, y bueno, aquí podría pasarme todo el día agradeciendo a cada una de ellas, pero lo considero realmente importante, sobre todo porque recuerdo y hago reflexión que desde hace muchos meses atrás, junto con mis compañeras que les acabo de mencionar, arrastrábamos el lápiz en la sede del Tribunal Electoral, sobre todo con la experiencia de cada una de las mujeres y el acompañamiento que nos dieron para poderlo lograr. Les quiero compartir también que lo que estamos proponiendo el día de hoy es una iniciativa a la ley de los medios de impugnación de nuestro estado de Chiapas. Esto tiene una clara fundamentación, no solamente por lo que sucede todos los días en las contiendas electorales, sino porque también las mujeres que se atreven a participar en la vida pública son violentadas. Porque cada vez que las mujeres alzan la mano para participar en una contienda electoral, atentan contra su integridad, contra su persona y no cuestionan solamente su trabajo al frente de un cargo público. Y eso, compañeras y compañeros, es violencia política en razón de género. Y eso, compañeras y compañeros, da como resultado que cuando las candidatas están en una contienda electoral, el electorado se ve influenciado por las campañas de desprestigio y de guerras sucias. Es más, les quiero compartir que ya existen diferentes precedentes en el tribunal y que han existido jurisprudencias donde ya existe que en una campaña en donde se realizó una guerra sucia hacia una candidata, el resultado de la elección se vio influenciada por esa guerra sucia. Es más, hasta se han logrado a poner bardas cerca de las casillas donde se va a llevar a cabo la elección para hacer esta campaña sucia en contra de las candidatas. Y no es una crítica política, eso es violencia. Y cuando esa violencia es generalizada, cuando impregna una contienda electoral, no solo lastima a la persona, sino que vicia a la elección entera, vicia a la voluntad popular y vicia a la democracia. Por eso hemos presentado esta iniciativa, porque en Chiapas, como en el resto del país, la violencia política contra las mujeres en razón de género no es un problema menor. Y si no lo atacamos de raíz, si no le ponemos consecuencias jurídicas verdaderas, claras y contundentes, estaremos convalidando elecciones que nacen viciadas, que se desarrollan en condiciones de desigualdad y que entregan un resultado que no refleja la voluntad libre del pueblo, sino el peso de la agresión. Solicito, Presidenta, me dé tiempo para terminar mi participación. Concedido, diputada. Gracias. Durante muchos años hemos luchado para que las mujeres pudiéramos votar, para que pudiéramos ser votadas, para que pudiéramos ser incluidas en las elecciones. Por eso ahora, las que estamos aquí, ocupando los cargos de elección popular, tenemos la responsabilidad de poder legislar y de poder dejar huella para las mujeres que quieren participar, para que no se la piensen dos veces porque saben de la guerra que se les viene encima. Si nosotras impulsamos las reformas jurídicas y fortalecemos los sistemas jurídicos como esta ley, entonces vamos ahora sí a hablar de condiciones de igualdad y de equidad en las contiendas electorales. Estamos hablando que la Constitución en su artículo 41 precisamente convalida el derecho que tenemos nosotras y que tiene el electorado de poder votar libremente. Yo les quiero compartir algo. No lo decimos nosotros, lo dicen los hechos, lo dicen los precedentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Llévense estas dos cosas tan importantes de esta reforma. Ahora va a existir una causal de nulidad en las elecciones cuando de manera generalizada
exista violencia política en razón de género. Y también, cuando se lleven a cabo las elecciones extraordinarias, ni la persona ni el partido político que ejerció la violencia política en razón de género va a poder volver a participar en estas elecciones. Se los digo de manera muy coloquial para que entendamos la trascendencia de este decreto. Y les aseguro que va a cambiar a quienes decidan participar en las elecciones. Celebro también esta sesión extraordinaria, porque esta reforma se tenía que llevar a cabo para que pudiera aplicarse en los comicios del 2027. Quiero decirles que esta reforma es necesaria. Esta iniciativa no se va a quedar en una declaración. Les quiero asegurar que entre más participamos, más vulnerables nos hacemos. Y que si no reforzamos los sistemas jurídicos, entonces, ¿para qué estamos pidiendo que las mujeres participen más si no les estamos dando las herramientas jurídicas para hacerlo? De mi parte, decirles, compañeras y compañeros diputados, que esta iniciativa no es solamente para las mujeres que ocupamos un cargo público, es para las que vienen atrás, para las que quieren participar, para que las mujeres de nuestras comunidades levancen la voz, para que quieren ser regidoras, presidentas, diputadas, para todas aquellas que han pensado en la política, porque saben lo que tendrán que soportar. Así que a ellas tenemos que decirles, si hay un lugar para ustedes, que nunca más una mujer tenga que elegir entre participar en política o protegerse de la violencia. Se trata de que nuestras hijas, nuestras hermanas y nuestras compañeras puedan soñar con gobernar sin tener que cargar con el peso de la violencia. Así que agradezco mucho a mis compañeros y compañeros diputados que en un voto congruente con lo progresista que ha sido este Congreso del Estado, esta legislatura, con la voluntad que hoy tenemos de un gobernador que quiere impulsar la participación de las mujeres, cerramos la pinza de la participación de las mujeres y que sin el apoyo de la sociedad civil y de mis compañeras, esta iniciativa no se hubiera logrado y que yo estoy segura que mis compañeros y compañeros van a votar a favor de ella. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada. Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso del Estado, se concede el uso de la palabra a la diputada Faride Abud García hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con la venia de mis compañeros de la mesa, compañeras, compañeros legisladores, invitadas especiales que nos escuchan hoy también a los medios de comunicación de las diferentes plataformas digitales. Hoy creo que Chiapas enmarcará un gran paso histórico en la vida electoral, porque también hay que hablar de una palabra importante que se llama democracia. Y hablar de democracia es hablar de igualdad. Hablar de igualdad significa reconocer que las mujeres tenemos el mismo derecho que los hombres a participar, a decidir y a contender por un cargo público y sobre todo ejercer con libertad y sin violencia. Durante muchísimos años, la participación política de las mujeres estuvo limitada por barreras que parecían invisibles, pero que profundamente son reales. Hoy hemos conquistado esos espacios importantes, pero debemos reconocer que todavía existen obstáculos que buscan impedir, desacreditar o condicionar nuestra participación. Uno de ellos es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta violencia puede presentarse de muchas maneras,
mediante amenazas, descalificaciones, discriminación, obstáculos para ejercer el cargo, ataques contra su dignidad, exclusión de la toma de decisiones o cualquier conducta que tenga con finalidad o efecto limitar nuestros derechos políticos electorales, por el hecho simple de ser mujeres. Por eso la legislación electoral no puede ser vista únicamente como un conjunto de procedimientos. Tiene que darse en cuenta y ser visible con la impugnación en materia electoral. Representar una herramienta fundamental para defender lo que toda esta vida ha tenido la mujer, y más en Chiapas y en México. Defender nuestros propios derechos humanos. Y cuando aún así han sido a veces, muchas veces vulnerados. Impugnar no significa desconocer la democracia. Al contrario, impugnar cuando se ha cometido una injusticia es defender la democracia. Cuando una mujer considera que una decisión, acto u omisión ha sido vulnerado, sus derechos políticos electorales, debe contar con sus mecanismos en efectos para acudir ante las autoridades competentes y exigir que esa situación sea revisada. Porque además, de nada serviría reconocer que la ley, el derecho de las mujeres a participar en política, si cuando ese derecho también está siendo violentado. No existen mecanismos reales para defenderlo. Y aquí también hago una pausa para hacer una reflexión. Y para mí, en lo personal, muy importante. Las mujeres no debemos competir entre nosotras para ver quién logra llegar más alto, quién llega a lograr más lejos. Debemos abrir un camino para que las demás mujeres puedan llegar. Y así, porque lamentablemente, muchas veces, las primeras barreras que se enfrenta una mujer en la vida política provienen desafortunadamente de otra mujer. Y es ahí cuando ahí nosotros debemos señalar, debemos hablarlo y debemos decirlo. En este espacio donde el Congreso del Estado debe de poner el ejemplo, debe de ser la mujer preparada la que tiene que poner la visión de otras mujeres que hoy nos están viendo aquí y que tenemos que dejar la puerta abierta si ya entramos y dejar la puerta atrás abierta para los que vienen atrás puedan entrar fácilmente, sin barreras, sin poner obstáculos, porque por eso y por ellas hoy estamos aquí ocupando este espacio. Eso también hay que cambiarlo. La sororidad, compañeras, la sororidad no significa estar de acuerdo en todo. Significa entender que podemos tener diferencias políticas, ideológicas o hasta personales, pero aún así tenemos que defender el derecho de todas las mujeres a participar en igualdad de condiciones. Hoy tenemos una responsabilidad histórica. No basta con que una mujer llegue a un cargo. Tenemos que lograr que ninguna mujer sea obligada a abandonarlo o abandonar una candidatura o abandonar un partido por un espacio de representación o un cargo público con amenazas, con discriminación o con violencia. Las mujeres no queremos privilegios, queremos igualdad
No queremos que nos regalen los espacios, queremos que se respete nuestros derechos. Es cuanto. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario Juan José Ángel del Valle Molina se sirve verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Con gusto, diputada presidenta. Se pregunta a la honorable asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Aprobado con 34 votos a favor. Córrense los trámites legislativos correspondientes. Y sí. Continuando con el orden del día, honorable asamblea, la Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas a celebrar con el Instituto Mexicano del Seguro Social convenio de incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social de las personas trabajadoras de confianza a su servicio y se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado para que suscriba el referido convenio y sea considerado como garante solidario con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas al pago de las cuotas obrero-patronales que se deriven de su suscripción. Por lo que solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputada presidenta. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas a celebrar con el Instituto Mexicano del Seguro Social convenio de incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social de las personas trabajadoras de confianza a su servicio y se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado para que suscriba el referido convenio y sea considerado como garante solidario con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, al pago de las cuotas obrero-patronales que se deriven de su suscripción. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de las diputadas y los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 17 días del mes de agosto del año 2026. Atentamente, por la Comisión de Hacienda del Honorable Congreso del Estado, diputada María Mandiola Totórica Buena, presidenta, diputado Mario Francisco Guillén, vicepresidente, diputado Javier Jiménez, secretario, diputado Rubén Antonio Suárez Quinca, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta.
Gracias, diputado. Secretario, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano o de viva voz. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares se sirva a verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Aprobado con 35 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Antes de clausurar el periodo extraordinario, compañeras y compañeros diputados, hemos recibido con mucho gusto la invitación del CRIT Chiapas para participar en el Voteo Teletón 2026. Por lo tanto, quiero hacerles una invitación muy especial para que desde el Congreso del Estado nos sumemos con mucho entusiasmo y generosidad a esta noble causa, recordando que cada aportación, por pequeña que parezca, puede convertirse en una oportunidad, en esperanza y en una mejor calidad de vida para alguien que lo necesita. Muchas gracias a todas y a todos por su aportación. Honorable Asamblea, habiéndose agotado los asuntos que motivaron la apertura del segundo periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional de esta 69ª legislatura, procederemos a dar por clausurados los trabajos. Solicito a la Asamblea y al público presente ponerse de pie. Siendo las 13 horas con 54 minutos del día 18 de agosto del año 2026, con fundamento en el artículo 34, fracción tercera de la Ley del Congreso del Estado, la Honorable Asamblea 69ª Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas clausura su segundo periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional. Buenas tardes a todas y a todos.